barcelonistas y con Andrés Iniesta como capitán del Fútbol Club Barcelona. El Barça que va a disputar su 9ª semifinal de Copa de Su Majestad al Rey. Su equipo, por cierto, todas ellas las ha disputado Andrés Iniesta en más o menos minutos. Se saluda a los jugadores de uno y otro conjunto. La Valencia, y va a jugar el Barcelona a trasmano, como todo correcto por las bandas. Comienza el partido, comienza la semifinal de Copa de Su Majestad. Atención a la contra del Barcelona, que viene con Luis Suárez y con Messi. Apertura para el uruguayo, le va a pegar. ¡Gol del pistolero charrúa uruguayo! Adelanta en el marcador Luis Suárez a la Barcelona. Un robo de balón de Neymar, un solo pase sobre la contra. Y como el Valencia esperaba hacerle daño al Barcelona, sí, es el Barcelona el que le hace daño al Valencia. Es tremendo que fortaleces la zaga, las líneas, el centro campo, las bandas, y tienes un futbolista ahí que te pierde el balón en el eje central. André Gómez. Desnudando el equipo. Al balcón del área Neymar, ya se le está desmarcando por el costado a Luis Vidal. El pase de Sergio Busquets, la dejada perfecta, el remate y el golazo de Luis Suárez para marcar un golazo de bandera coral. ¡Qué obra de arte! Por parte del Fútbol Club Barcelona. Una maravilla futbolística, una combinación tremendamente complicada del Fútbol Club Barcelona, con el pase de Sergio Busquets al corazón del área y con un Luis Suárez que no es que esté en racha, está completamente desatado. La intervención de Luis Vidal también. Atención que va Messi, Messi por dentro, se va Messi buscando el slalom habitual, ha entregado la pelota para Luis Suárez. Barragán, se va Neymar, tira la diagonal, Neymar, otro regate más, la sacó Mustafi hacia el pico del área. Leo Messi, que quiere desatarse, buscando un envío hacia el costado. Andrés Iniesta no vaya. Rodrigo toca por dentro, pelota para Messi en slalom, apertura a la banda, la va a poner Aleix Vidal, buscando nuevamente el punto. Y Aleix Vidal, el desmarque de Luis Suárez, se va a ir de Santos, encara, se va dentro del área, sigue, toca atrás. Para Andrés Iniesta, quiere cerrar André Gómez, Danilo, deja pasar Neymar, llega Leo Messi. De finta con la cadera para derribar a Ryan como un castillo de naipes y marcar el tercero en una noche que empieza a ser una oda al fútbol por parte del Barcelona. ¡Qué capacidad para generar jugadas de postal! Es de locos. En el equipo de Luis Enrique. Están de fantasía. La mitad de esas jugadas no están inventados en los videojuegos. Aún no han introducido la información. Con ella se va Danilo, atención al peligro, Rodrigo, el disparo de Dani Parejo. Barcelona, Aleix Vidal, Arda Turán buscando ahí a Leo Messi, ha tocado a Santos, Elía el Valencia solo, nuevamente Luis Suárez sobre Jeremy Mathieu, todo el Valencia defiende, todo el Barcelona ataca. El balón a Siqueira, ahí va el golpeo de Siqueira, balón muy cortito, llegaba Dani Parejo, buscó la volea, se fue por encima. Esta sí ha sido una buena. Luis Suárez buscando en el otro lado a Leo Messi, la va a poner de exterior, llega Leo Messi, la estrella en la cruceta para lo que podía haber sido el cuarto. Así que no es normal, lo ha hecho perfecto Suárez y no es normal lo que ha fallado Messi. No se lo cree ni él. Sonríen los dos dentro de la fiesta que tiene hoy el Barcelona. Y con la sensación de que, atención al pase para Leo Messi, la mata Messi dentro del área. Mustafi ha tocado la pelota, penalti. Mustafi, según el colegiado, no tocó balón, sí tocó Leo Messi. Cartulina roja. Mamma mía, la que acabamos de tener por delante en el marcador. El Valencia, no le pueden pasar más cosas malas de las que le están pasando. Aquí a mí sí me deja. Se queda quieto hacia la estatua, golpea al palo. Ahí va Iniesta, se escapa la jugada para el Barcelona, se va a ir al descanso el partido con 3-0. Demasiado lujo en el... Hubiese pasado justicia. Falla el penalti, pero claro, han quedado con 10. Claro. Arranca Neymar, se desmarca Arda Durán. Aprovecha el espacio Leo Messi, la juega en corto, la dejada del uruguayo. Arda a las manos de Ryan. No veo línea de pase clara y luego buscó ahí el disparo, ¿verdad, Arda? Amaga en el primer palo Sergio Busquets, se eleva Piqué, arriba. Hace
ante la pantalla Busquets y se eleva por detrás en su espalda Gerard Piqué, que no se ha podido dar de momento, el homenaje de celebrar su reciente cumpleaños con Sergio Busquets. Mete el cuerpo, gana la partida, la toca atrás, Leo Messi, Busquets arriba. Pero otro ritmo, pero llegan. Llegan siempre. ¿Cómo le mete el cuerpo Busquets? Ahí lo vamos a ver aquí al defensor. Ahí. Juega atrás y el disparo de... Ovación para Cerise. Ahí va el lanzamiento de esquina de el Valencia, ha tocado la pelota con Messi, hay espacio ahora, Messi que se frena, sale de donde no hay sitio, sigue Messi, dispara, ¡fuera! ¿Cómo acelera esos primeros 3-4 metros? Y ahí ya no le puede... La pelota para Arda de tacón, Luis Suárez con a Messi, Messi solo, Messi, ¡gol del Barcelona! Dos taconazos de Luis Suárez y el Barça que marca el cuarto, Leo Messi, minuto 13 de la segunda mitad, borrachera de arte del Barcelona, que se está dando un festín en la Copa. Está haciendo otro, siguen sacando conejos de la chistera. Vaya gol, ¿eh? Es fútbol de una elocuencia tremenda. Porque es tremendo. Es la mezcla, Michael, de la belleza, de la estética y también... Arranca Messi, va a jugar con Neymar, sigue la pared, continúa, dispara, era una especie de centro, chuta, atrapó la pelota. Jordi Alba viene a pedirle a Neymar, arranca Neymar, limpia una línea, encara Neymar, buscando el disparo, creo que es córner, creo que ha tocado en el talón de uno de los jugadores que iban al cruce, saque de esquina. Para nosotros lo que estoy viendo no se nota que tiene un jugador menos. Probablemente no era penalti, segundo porque la cartulina... Atención al disparo, Mathieu sacó la pelota fuera. Lo que faltaba, ¿no? Sí, se atreve Mathieu también con estas cosas. Ryan. Ahí para Neymar, Neymar entregando la pelota a la frontal. Atención a Messi que quiere disparar. Ahí se frena, sigue Messi, se cae Messi desde el suelo. El topo en el área. Puerta. Sí, se estudió. Pero es que... Ahí, su costado atención ahora, el balón para Messi, Messi, llega Messi, hace un autopase, se va largo, va a llegar, aguantó muy bien que encara, se va por dentro, toca Luis Suárez, no lo suficiente, aparece Messi, la vuelve a robar, sigue el peligro, disparo, gol de Messi, Ryan falla para terminar de rubricar una noche nefasta en el Valencia, no la de Ryan, sino la del Valencia en su totalidad, el quinto del Barcelona. El de Messi. Yo creo que esperaban. Sí, esperaban. Luis Suárez del rechace. Alex Vidal de vuelta. Neymar. No entra esa pelota. Fútbol Club Barcelona. Apertura perfecta. Adriano tiene a Sergi Roberto por detrás. Va a poner la pelota en el segundo palo. ¡Golazo de Luis Suárez! Golazo de Luis Suárez elevándose en el segundo palo. Con modo económico. La volvió a cazar Luis Suárez y marca el sexto. 6-0 para el Barcelona. Yo creo sinceramente que la eliminatoria está fuera del alcance de Valencia. Aunque tiene que jugar. Yo creo que es la primera parada de Ter Stegen. Ahí va Sergi Roberto. Llegó tarde en la entrada André Gómez. Tiene que ver con que la dejó muy... El control de Sergi Roberto fue muy largo, le dio la sensación. Viene por el balón Messi, Luis Suárez, va a llegar Luis Suárez, se vuelve a frenar, la toca atrás, Neymar. Toca la pelota de Turán por dentro. ¡Gol! Pues mira, para romperla. Supongo que ahora se lo darán a Luis Suárez. Póker de Luis Suárez, 4 de Luis Suárez, 3 de Leo Messi, 7-0. Semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Vaya festín del Barcelona. Neymar por la izquierda, le habilita. Se frena Neymar que va a buscar nuevamente a Messi. Se lo quiere jugar el solo, dispara. Cajada porque falta evidentemente hubo. La pelota para Cerise frontal del área, le pega a la izquierda de la puerta. Ha sido un dolor de muelas para el Valencia, el valencianismo. 7-0. Se han ido contra Barragán, contra Neymar. Ahí va el árbitro a poner un poquito de paz. Barragán muy incendiado. Sobre todo probablemente por el resultado. 7-0.